A continuación, matemática quinto diversificado. Bienvenido a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Edinova y en esta oportunidad desarrollaré el tema medidas de tendencia central para datos agrupados del área de matemática del grado de quinto bachillerato. Si en casa de alguna persona con discapacidad, este tema le ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como memoria, habilidad numérica y pensamiento lógico. Y agradecemos la participación hoy en lengua de señas de Pablo. Mucho gusto. Antes de empezar, te recomiendo que laves tus manos constantemente con agua y jabón. Y si no tienes agua y jabón, de manera inmediata que utilices alcohol en gel. Y si ya están listos, vamos a iniciar con nuestro curso. Hoy vamos a trabajar medidas de tendencia central para datos agrupados. Vamos a hacer un ejercicio tomando en cuenta y construyendo una tabla de frecuencias. Así que vamos con los ejemplos del día de hoy. Tenemos a continuación la activación de conocimientos previos. Tenemos el primer concepto, que es tabulación. Tabulación es expresar valores, magnitudes u otros datos mediante tablas. Este es un tema de la materia de estadística. ¿Qué es la estadística? Debemos recordar que estadística es una rama de la matemática que reúne, agrupa, clasifica y recalcula todos aquellos datos que tienen una característica en común y que pertenecen a una población. Esto es lo que nos aporta la estadística y nos ayuda a la toma de decisiones, que es lo que vamos a hacer hoy al final, luego de haber realizado los cálculos matemáticos. Practiquemos entonces. Nos dan como problema y nos piden elaborar una tabla de distribución de frecuencias con el número de horas semanales de 35 colaboradores de una empresa que en este caso es Lotus. Y nos dicen, las horas de trabajo semanal de 35 colaboradores son 9, 9, 14, 17, 3 veces 23, 4 veces 26, 5 veces 29, 4 veces 32, 3 veces 35, 4 veces 38, 3 veces 41 y 4 veces 44. Cada uno de estos números representa las horas que cada colaborador ha desempeñado durante una semana. Lo primero que vamos a hacer es con estos valores ordenarlos. De hecho, aquí ya están ordenados de manera ascendente, del menor al mayor. Si en un problema te dan los datos y no están ordenados de esta forma, la primera recomendación es colocarlos de manera ascendente. Y eso nos va a permitir de manera más clara, de manera más sencilla, calcular nuestra primer característica de este conjunto de datos. La primera característica es rango. El rango no es más que la diferencia entre el dato mayor y el dato menor. La mayor cantidad de horas trabajadas por los colaboradores es 44. Ese es nuestro dato mayor, 44. Y nuestro dato menor es 9. 9 horas de trabajo durante una semana de algunos colaboradores, que en este caso son 2. Entonces, menos 9. Y la diferencia nos va a dar 35. Ahora, vamos a calcular la amplitud de los intervalos. Como vamos a construir una tabla, vamos a utilizar intervalos con un límite inferior y un límite superior. Esa amplitud no es más que la división entre el rango
y el número de intervalos. El rango lo calculamos mediante esta operación. Sabemos que es 35. Y ahora no vamos a calcular, sino que vamos a seleccionar el número de intervalos que deseamos para nuestro conjunto de datos. Como el rango es 35, trabajemos con múltiplos de 35. Podríamos trabajar 5 intervalos o podríamos trabajar 7. Trabajemos con el número menor, en este caso sería 5. Entonces hemos seleccionado 5 intervalos de trabajo y 35 dividido 5 nos va a dar 7. 7 será el tamaño de la amplitud de cada intervalo. Y entonces ahora trasladémonos a la tabla, vamos a calcular, y ya tenemos preparado acá nuestro ordenamiento ya por medio de la tabla para los intervalos. Vamos a tomar el dato menor, el más pequeño, y es 9. Y le vamos a sumar la amplitud que calculamos. La amplitud que calculamos es 7. Entonces decimos 9 más 7 nos va a dar 16. Ese es nuestro primer intervalo. El segundo intervalo empieza en el número inmediato superior a este, que sería 17. 17 más la amplitud, que es 7, nos va a dar 24. El siguiente intervalo empieza en 25. Más 7, este intervalo va a terminar en 32. Y el siguiente intervalo, ¿con qué valor empieza? Muy bien, 33. Más la amplitud, que es 7, este termina en 40. El siguiente intervalo va a iniciar con el valor 41. Más 7, tenemos 48. ¿Cuántos intervalos deseábamos de trabajo? 5. Y tenemos esos 5 intervalos acá. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué amplitud calculamos? 7. Cada uno de estos intervalos tiene esa amplitud deseada y calculada de 7. Entonces, empezamos a construir nuestra tabla de frecuencias. Vamos entonces ahora a contar cuántos valores tenemos entre 9 y 16. Si recordamos, tenemos 2 valores 9 y un 14. Y entonces tenemos 3 frecuencias en este intervalo. Entre 17 y 24, revisando nuestros datos que nos dieron, entre 17 y 24 tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Y entonces tenemos 5 como frecuencia. Entre 25 y 32, venimos acá los datos que nos dieron de horas de trabajo y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Y entre 33 y 40 tenemos los valores 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y entre 41 y 48 tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por eso es muy importante y facilita bastante el conteo de frecuencias el tener los datos ordenados de manera ascendente. Y entonces ahora hemos establecido cuál es la frecuencia para cada uno de los intervalos. Vamos a calcular otro valor que es frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada que tenemos en esta columna de acá, el primer dato
se copia, se traslada al lado derecho. Y entonces este 3 lo trasladamos acá y va a ser nuestro valor inicial. Para calcular el inmediato superior vamos a sumar cruzado. Vamos a seguir ese orden de flecha. 3 más la segunda frecuencia nos va a dar 8. 8 más 13, 21. Vamos sumando cruzado. 21 más 7, 28. Y 28 más 7, 35. Este número es importante. Este número es la totalidad de datos que nos dieron, en este caso, la cantidad de colaboradores con los que estamos trabajando, que son 35 colaboradores. Y entonces nos indica que sí estamos considerando todos los valores que nos dieron, que no nos hace falta ninguno. Es la importancia de este resultado en las frecuencias acumuladas. Teniendo esta tabla, que es nuestra tabla básica, vamos a calcular 3 medidas de tendencia central, que es media aritmética, mediana y moda. Las medidas de tendencia central, como su nombre lo indica, nos van a representar hacia qué valor se está dirigiendo el promedio en valor numérico. Entonces, vamos a iniciar calculando media aritmética, o regularmente conocido como promedio. Entonces, la media aritmética necesita incluir 2 columnas más a esta columna que hemos trabajado de manera básica. Primero tenemos que calcular lo que se llama marca de clase. La marca de clase es la suma del límite inferior más el límite superior dividido 2 de cada uno de los intervalos. Tenemos el primer intervalo 9 y 16. Sumamos esos dos valores y dividimos dentro de 2. Entonces, 9 más 16 nos va a dar 25. 25 dividido 2, el resultado nos da 12.5. Esa es nuestra marca de clase para el primer intervalo, 12.5. Luego, la siguiente marca de clase es la suma de los dos límites, inferior más superior. En este caso tenemos 17 más 24, dividido 2 nos da 41. La mitad es 20.5. La tercera marca de clase sería límite inferior más superior, 25 más 32, dividido 2. Tendríamos 57 en la suma. La mitad sería 28.5. Y esa es nuestra tercera marca de clase. Nuestra cuarta marca de clase sería 33 más 40, que son los dos límites. Sumados nos va a dar 73. La mitad nos va a dar 36.5. Y nuestra última marca de clase es 41 más 48, que son los dos límites del intervalo. Nos va a dar 89. Dividido 2 nos va a dar 44.5. Y es nuestra última marca de clase. ¿Para qué nos va a servir el cálculo de marca de clase? Porque la media aritmética o promedio, como comúnmente se conoce, tiene una ecuación. La multiplicación de las frecuencias por cada marca de clase dividido el número de datos. El número de datos lo tenemos aquí, que es 35. Pero nos hace falta calcular la multiplicación de la frecuencia por la marca de clase. Entonces ahora multiplicamos 3 por la marca de clase, que es 12.5,
aquí vamos a tener 37.5, 5 por 20.5 nos va a dar 102.5, 13 por 28.5 tenemos 370.5, 7 por 36.5 tenemos 255.5 y 7 por 44.5 nos va a dar 311.5. Ahora tenemos que sumar todo esto. Tenemos que sumar todos los valores que están en la columna. Hacemos la sumatoria, tenemos ahí el símbolo de sumatoria y el resultado de la suma de todos esos valores son 1077.5. Y entonces ya sustituimos los valores acá en la media aritmética. 1077.5 dividido 35 y eso nos va a dar 30.78 horas como promedio o media aritmética de trabajo por cada uno de los colaboradores. Entonces ya tenemos una medida de tendencia central. Vamos a utilizar otras dos medidas que nos van a orientar también hacia ese promedio de los datos, hacia qué valor se está dirigiendo en promedio los valores. Entonces vamos a calcular moda. La moda utiliza esta tabla básica que calculamos al inicio, con nuestros intervalos, frecuencias y frecuencias acumuladas. Aquí debemos de identificar ciertos valores. La moda nos dice límite inferior más el delta 1 más delta 2 por el tamaño del intervalo. Tenemos ya algunos valores conocidos. Para calcular la moda, nos vamos a ubicar en el intervalo que tiene más frecuencia. El intervalo que tiene más frecuencia es este. Esa es la moda. Aquí está la mayor frecuencia. La frecuencia anterior a esta es 5 y la frecuencia posterior es 7. Entonces identifiquemos en este renglón. Límite inferior, 25. Tamaño del intervalo o amplitud del intervalo, 7. El primer delta es la resta entre la frecuencia mayor y la anterior. La frecuencia mayor es 13 y la anterior es 5. Y entonces 13 menos 5 nos va a dar 8. El segundo delta se calcula entre la frecuencia mayor y la posterior, que es 7. 13 menos 7. Y entonces ahora sustituimos esos valores en la ecuación. Límite inferior, 25. Primer delta, 8. Primer delta más segundo delta nos queda 8 más 6. Y el tamaño del intervalo o amplitud del intervalo es 7. Ahora realicemos las operaciones aritméticas. Este 8 lo copiamos. Realizamos la suma, 8 más 16 por 7. Y ahora, al realizar la operación, 8 dividido 14 por 7 más 25, nos da como moda el valor 29. Y si regresamos a revisar nuestros valores que nos dieron de cada uno de horas trabajados por los colaboradores, la mayor frecuencia es 29, comprobando que la moda no solamente se puede chequear de manera visual, sino que también por medio de una fórmula. Y por último tenemos la mediana. Con la mediana también tenemos una ecuación característica que nos dice límite inferior, n, que es el número de datos dividido 2, menos la frecuencia anterior dividido la frecuencia del intervalo por el tamaño del intervalo. Lo primero que tenemos que calcular es el n dividido 2. Este es nuestro paso inicial. N dividido 2.
¿Cuántos datos nos dieron? Muy bien, 35. Dividido 2 nos da 17.5. Vamos a ir a buscar a este 17.5. ¿Dónde lo vamos a buscar? En las frecuencias acumuladas. Las frecuencias acumuladas nos van a decir dónde está ese dato. Ese dato lo vamos a ubicar aquí. Porque este llega hasta 3, este llega hasta 8 y este llega hasta 21. Entonces el 17.5 está incluido ahí en ese intervalo. Ya ubicados en este intervalo de trabajo, ¿cuál es el límite inferior de ese intervalo? 25. ¿Cuál es la frecuencia acumulada anterior? A este es 8. El tamaño del intervalo, la amplitud del intervalo es 7. Y la frecuencia de ese intervalo es 13. Entonces ya tenemos todos nuestros datos, los vamos a sustituir en la fórmula. Límite inferior, 25. N dividido 2, 17.5. Frecuencia anterior es 8. Frecuencia del intervalo es 13. Y amplitud del intervalo, 7. Ahora vamos a realizar la operación. 17.5 menos 8 nos da 9.5 dividido 13 por 7. Y luego, al realizar la operación, nos va a dar que la mediana nos da 30.511 horas. Si nos damos cuenta, la media aritmética nos da 30.78, la mediana 30.11 y la moda 29. ¿Para qué nos sirven esos resultados? Para tomar decisiones. Es lo importante, tenemos que tomar decisiones basadas en los resultados estadísticos. Si la mayoría de los colaboradores están trabajando 30 horas por semana, seguramente debemos de mejorar nuestras estrategias de trabajo, implementar mejora continua, implementar un proceso de mejora continua para elevar las horas de trabajo y aprovechar de mejor manera los recursos que nos están dando o que tenemos a nuestra disposición. Para eso nos sirve todo este trabajo de estadística, para facilitar la toma de decisiones y para mejorar en los procesos de trabajo. Esperamos que todos estos conocimientos tú los pongas en práctica en ejercicios de tu entorno. Todos los trabajos que tú realices, guárdalos en tu portafolio de Aprendo en Casa. Comparte con un adulto lo que hemos aprendido el día de hoy, que son medidas de tendencia central para datos agrupados, y recuerda que el 25 de junio, tenemos la celebración del Día del Maestro. Te recordamos, lavar tus manos de manera constante con agua y jabón, y si no tienes agua y jabón puedes utilizar alcohol gel. Lo importante es que recuerdes que nosotros estamos trabajando desde acá para que tú te quedes en casa. Así que la recomendación es quédate en casa. Nos vemos hasta una próxima.